¿Cómo conectar con nuestra fuerza interior cuando estamos pasando por una crisis vital o profesional? Para dar respuesta a esta pregunta, he conversado con una persona especializada en este tema y también especialista en una técnica muy revolucionaria. Voy a conversar con Leonor Cabrera. No te pierdas estos minutos de conversación porque va a dar respuestas muy, muy interesantes. Bueno, y para hablar de ese camino a esa fuerza interior que tanto necesitamos ahora, que estamos pasando tiempos de incertidumbre, de tanto cambio, pues tengo conmigo a una persona que sabe mucho de esto. Es una colega de profesión. Ella es Leonor. Hola, Leonor. Hola, Vera, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bien. Y agradecerte este ratito de conversación. ¿Mm? Ah, Y bueno, si me permitís, os la voy a presentar. Mirad, Leonor Cabrera, ella es coach, es terapeuta integrativa y humanista, también es escritora y es colaboradora del programa SAT de Claudio Naranjo. Además de cofundadora de una escuela de coaching y comunicación que está en Málaga, que se llama Vive en Ti. Ujú. mm. Y Leonor siempre está muy activa, no para de organizar cursos, bueno, si entráis en su web veréis que siempre está muy activa. ¿Eh? Leonor, un placer. Buenos días, Vera, y gracias a ti también por contar conmigo Mm. para tu web y para este espacio que me brindas. Ujú. Sí, sí, gracias a ti. ¿Mm? A ver si entre ellos pues, podemos dar luz a estas preguntas, ¿no? Y podemos, pues, sí, colaborar a que las personas entiendan un poquito más qué es eso de la fuerza interior. ¿Mm? En tu web hablas de ti, hablas de que tú has hecho ese camino interior, ¿no? Esa conexión contigo misma, ¿no? Para que la audiencia nos entienda. ¿Qué es eso del camino interior? Mira, cuando yo hablo del camino a la fuerza interior, yo lo que hablo es de aproximarnos a una congruencia interna que todos en mayor o menor medida tenemos dentro de nosotros, eh, pero por lo que es la propia vida, cómo nosotros vamos viviendo, hacia dónde vamos, las decisiones que tomamos, lo que elegimos, es una congruencia que vamos perdiendo. Es como una conexión interna con el ser, con la esencia, con quien yo soy, pero que poco a poco se va perdiendo y es como si nos fuéramos alejando de esto. Entonces, cuando yo hablo del camino a la fuerza interior, de lo que hablo es de un camino de reconexión con nosotros mismos, con nuestra esencia, con nuestro ser, eh, y con lo que podemos llamar esa congruencia interna que nos hace estar alineados con la vida, alineados con quienes somos y también alineados con lo que hemos venido aquí a dar y ofrecer a esta vida. Alineados con nuestro propósito. Sí, con nuestro propósito, con nuestra misión. Ujú. ¿Y, y qué etapas tiene ese camino interior? ¿No? Imagínate que la audiencia nos escucha, la que nos escucha y dice, sí, pero ¿qué camino tengo que seguir yo? ¿Qué etapas tengo que seguir? Mira, yo diferencio siete etapas, ¿vale? La primera etapa es la de darnos cuenta si estamos alineados o alienados con nosotros mismos, ¿vale? Eh, lo primero de alguna manera es identificar esto. Y la primera etapa, yo hago la siguiente reflexión. Si tú fueras un coche, la dirección cómo estaría bien alineada, el coche iría recto, iría por una carretera, o por el contrario, de alguna manera, ese volante iría temblando, las ruedas estarían yendo hacia un lado o hacia otro, dando volantazos en la vida, por un lado o para otro. Y lo primero precisamente es darnos cuenta de esto, de si yo estoy alineado con quién soy, con lo que yo he venido a hacer aquí. Por el contrario, he ido dejando que la vida me vaya llevando, me he convertido en una especie de máquina
que va siguiendo los deseos de otros, las expectativas de papá, de mamá, las expectativas de las personas que tengo alrededor, o yo me estoy realizando y estoy dando lo que de verdad quiero dar a la vida. La segunda parte, y aquí yo tiro un poquito de lo que es el eneagrama, que es un sistema de identificación de tipo de personalidad, sería también darnos cuenta de qué pongo yo en acción en la vida. Un personaje, que es el personaje que yo he aprendido y que yo me he construido, o realmente la persona, la esencia de quién yo soy. ¿Eh? Porque lo habitual, por mucho que nos pese, es que quien está en la vida es ese personaje que yo me he construido para sobrevivir. Que yo un momento entendí, bien fuera de pequeñito, bueno, lo habitual precisamente que sea de pequeño, ¿no? Construir un personaje que es el que sustituye esa esencia, que es el que sustituye esa fuerza interior. Entonces la segunda etapa sería esta, darme cuenta de cuál es el personaje, podemos usar como herramienta el eneagrama, y cuál es la persona y dónde está esa persona. La tercera etapa tiene que ver precisamente con lo que tú decías del propósito, ¿no? Tiene que ver con conectar con el para qué yo estoy aquí, qué es lo que yo he venido a hacer en esta vida. Y aquí es donde entra ya el propósito de vida, la misión de vida, eh, para qué estoy yo aquí, qué es lo que yo tengo que desarrollar en esta vida que a mí me está tocando vivir en este momento, ¿vale? Estos son elementos que nos van a ayudar a alinearnos. Y después yo también hablo de algo que al menos para mí ha sido muy importante en mi proceso, que es el cultivo del guerrero interior. Y cuando hablo del guerrero interior, hablo de una especie de determinación de querer conocernos. ¿Eh? Porque en este conocimiento y en esta determinación de querer conocernos y de querer saber quiénes somos en realidad, es donde vamos a hallar lo que es nuestra verdad. Esa verdad que está dentro de nosotros y que somos nosotros quien la tenemos, no está afuera. Y para cultivar el guerrero interior yo hablo también de tres cositas que podemos hacer, ¿no? Por una parte, practicar el silencio. Nos cuesta mucho estar en silencio. Siempre hay sonido, siempre hay ruido. El silencio es una manera de reconectarnos con nosotros mismos. También hablo de practicar lo que es la palabra justa, de decir lo que hay que decir y ya está, y punto. Porque en muchas ocasiones todo lo que decimos es una maraña que realmente nos desconecta de nosotros. Y también practicar la acción justa. Si te das cuenta, Pera, ahora mismo continuamente tenemos la sensación de que tenemos que hacer, hay que hacer mucho. Y esta acción continua también nos aleja de nosotros. Entonces, el volver a hacer la acción justa, la acción esencial, podríamos llamar, es una manera también de reconectar con cuál es nuestra necesidad real de hacer. Para mí estos son los tres elementos que permiten el cultivo de ese guerrero interior. Como quinto paso, dime, ¿vas a decir algo? No, esto ya da para un gran proceso. O sea, estos pasos. Sí, sí. Para mí el quinto paso, fundamental y vital también, tocar el vacío interior. En cierta medida, todos tenemos un vacío interior con el que conectamos en algún otro momento. Cuando hacemos un proceso personal, esta conexión con el vacío interior sucede. Es ese vacío fértil, ¿no? A eso te refieres, ¿no? Eso de desaprendes algo y te quedas en el ¡ah! ¿Y ahora qué? ¿No? Sí, y también me refiero a esa sensación corporal que en mayor o menor medida nos viene en cierto momento de la vida. Cuando nos sentimos perdidos, sentimos que no sabemos qué estamos haciendo, cuando pasamos por una situación muy dolorosa, ¿qué pasa? Habitualmente lo que hacemos es huir de esa sensación. Nos vamos, nos separamos de esa sensación. Cuando realmente la nutrición viene de traspasar esa sensación, de traspasar ese vacío, caer en él y realmente ver qué es lo que hay ahí y qué me está comunicando a mí, qué me está diciendo esa sensación de vacío. Es duro, pero es una manera de conocernos y de saber realmente qué es lo que nos está pasando y qué estamos tapando con todo lo que estamos haciendo en la vida y con todo lo que nos hemos montado. El sexto paso, responder una pregunta que para mí es vital. Y esa pregunta es, ¿quién soy yo?
En el momento en el que podemos responder a esta pregunta con coherencia, ahí se abre una gran espaciosidad en nosotros. ¿Mm? Entonces, para mí el sexto paso tiene que ver con esto, con responder a esa pregunta, ¿quién soy yo? Y el séptimo paso, para conectar con esta fuerza interior, viene de la mano ya de expresar lo que nosotros tenemos para expresar a la vida. Y ahí tiene que ver también mucho con el servir, con el ponernos al servicio y también con el agradecimiento, con sentir dentro el agradecimiento por quiénes somos nosotros y por lo que sucede en la vida. Y básicamente estos son los 7 pasos que al menos para mí nos pueden conectar con esa fuerza interior que todos tenemos dentro y que en ocasiones tenemos que apartar como una manera de seguir en la vida viviendo, ¿no? Ujú. La verdad es que me has dejado impresionado por este gran resumen que has hecho, ¿no? Los 7 pasos, ¿no? Me sale esto de volver al ser para hacer, ¿no? Lo decías antes, estamos muy en el hacer, hacer. Pero es volver al ser para desde aquí hacer. Lo has resumido estupendamente. Que de alguna manera estos pasos son una manera de ir reconectando con ese ser y desde esa conexión con el ser, con quien yo soy de verdad, sale una acción mucho más equilibrada, mucho más sostenible, mucho más conectada y mucho más real también. Mucho más verdadera. Qué bien, es que esto a mí me apasiona, ¿no? Y me encanta poder compartir contigo, pues, sí, diferentes palabras para el mismo concepto, ¿no? Ujú. Oye, Leonor, también cuentas en tu proyecto que eres especialista en una técnica revolucionaria, ¿no? Que te ayuda a acompañar a tus clientes a hacer estos 7 pasos, que es el coaching Wingwave. Ujú. Háblame un poquito, ¿qué es el coaching Wingwave? Mira, el coaching Wingwave lo crearon en Alemania, Cora Besser-Sigmund y su marido, en los años 90, y es una técnica que combina 3 elementos. Combina el testaje corporal mediante kinesiología, combina lo que es el MDR y combina también trabajo con programación neurolingüística. Con programación neurolingüística desde el punto en el que llevamos a la persona a visualizar esas situaciones que le dan fuerza y que le estresan, ¿vale? Porque lo que hace Wingwave muy bien es trabajar cualquier tipo de miedo, de bloqueo, y de alguna manera lo que lleva a la persona es a conectar con esta congruencia interna, con esta fuerza de lo que yo te hablaba, de la que yo te hablaba antes. Ujú. Wingwave es una técnica muy especializada en trabajar con cualquier tipo de estrés. Y lo que hacemos con Wingwave a través del testaje corporal es precisamente poder determinar de dónde viene algo que en este momento a ti te está bloqueando. Te pongo un ejemplo. Di tú que de repente te da miedo coger el coche. Ahí hay un miedo, yo no sé qué me pasa, pero de repente yo estoy teniendo miedo a coger el coche. Entonces, con el testaje de Wingwave lo que podemos determinar de manera muy precisa es en qué momento se originó ese miedo, de dónde viene. Pudo ser, por ejemplo, porque un día tú estabas conduciendo y tuviste la sensación de que ibas a pegarle al coche de delante y diste un frenazo, y a partir de ahí, sin darte cuenta, tu inconsciente empezó a decir, cuidado, peligro, peligro, en este momento y peligro cada vez que me monto en el coche. Entonces lo que nos permite Wingwave es como si fuéramos una especie de electricista, cuento yo, y desactivando esas conexiones que va haciendo el cerebro e ir logrando que cada vez en la persona haya más congruencia, haya más, volvemos a lo mismo, ¿no? Con más sensación de fuerza interior y de conexión. Wow. Sí, 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 sí. Y, y en las situaciones en las que una persona está pasando por un quiebre, ¿no? Por un quiebre vital, por una situación de crisis vital y profesional. Ujú. Yo suelo trabajar mucho también esas situaciones en que, ostras, ¿y ahora qué hago con mi vida? ¿Cómo te puede ayudar el coaching Wingwave?
¿Qué aporta? El coaching win-win, mira, cuando yo trabajo temas de este tipo con alguien, que es algo que también suelo trabajar, aquí lo vital es ver qué me está pasando a mí, qué se me está moviendo, que yo estoy conectando con este quiebre en la vida. ¿Eh? Entonces, el coaching win-win lo que nos permite es poder entrar a partir de las sensaciones corporales. ¿Eh? Porque en muchas ocasiones esto se manifiesta con una sensación corporal, también se puede manifestar a través de una creencia. Entonces, lo que nos permite Wing-Wei es ir entrando a partir de esas sensaciones, a partir de esas creencias, e ir viendo qué hay detrás. A veces pueden ser estrés relacionado con algo que nos pasó en la infancia o que nos ha pasado en nuestra biografía, pero a veces puede ser estrés también relacionado con el futuro. Mm, Hay crisis vitales que tienen que ver con, es que yo no me veo 25 años más hasta la jubilación haciendo lo mismo. ¿Eh? Entonces, Wing-Wing lo primero que nos va a permitir es que haya una ampliación de conciencia, un darse cuenta. Porque con el testaje nos vamos a ir de manera muy rápida, en poquitas sesiones, a ver exactamente qué es lo que nos está preocupando, qué es lo que está pasando para estar en esa crisis vital. Si es, por ejemplo, este estrés de futuro, como llamamos en Wingway, del que yo te hablo, ¿no? Es el decir, es que yo no me veo 25 años más encerrado en una oficina, yo no quiero esto para mí. Hay muchas ocasiones en las que la persona no es consciente de esto. Simplemente lo que siente es que cada vez que llega al trabajo, tiene ansiedad. Entonces, con el trabajo con Wingway sí que podemos determinar con mucha precisión qué es lo que está pasando, qué es lo que está sucediendo, ir a lo que está sucediendo, a la sensación corporal que hay, y una vez que tenemos la sensación corporal, trabajarla. Y hacer que la sensación corporal se vaya liberando. A medida que las sensaciones corporales y las emociones se van liberando, los pensamientos van cambiando de forma automática y en muchas ocasiones lo que se da es también un pensamiento que encuentra la solución, ujú. que sabe hacia dónde ir, porque tú sabes, hacemos coaching, cuando hacemos coaching confiamos en que la persona tiene todos los recursos. Y en Wingway esto es muy patente porque en el momento en el que estamos liberando las emociones, en muchas ocasiones la persona ya le sale su plan de acción, ya sabe hacia dónde ir, qué hacer, es como si la mente se aclarara de repente. Me parece una técnica completísima, porque a mi Sí. entender, o sea, trabajando en el aquí y ahora, ¿no? Se cubre tanto la zona de carencia del pasado, ¿no? Como Uh -huh. también la zona de potencialidad del futuro. Uh -huh. Me parece muy completa. Sí, lo es, lo es. Yo la verdad es que, bueno, yo llevo 1000 y pico de sesiones hechas de Wingwave, soy también formadora de Wingwave y a mí es una técnica que cada día que la aplico me sorprende, Claro. porque es de una precisión pasmosa, ¿no? Yo Mm. muchas veces pongo el ejemplo, sobre todo cuando hacemos formaciones, que es como si entráramos justo con un bisturí de precisión y pudiéramos entrar específicamente, ¿no? a trabajar exactamente lo que necesita trabajar la persona en ese momento. Por esto es un método que normalmente necesita bastante menos sesiones que otros métodos, porque podemos ir directamente a lo que está bloqueando a la persona, a lo que está preocupando, a lo que está causando esas sensaciones, que son más disruptivas. Wow, interesante. Te voy a llamar un día de estos para hacer una Sí, sesión de WinWave. cuando quieras, cuando quieras. Leonor, y me permites, voy a formularte una pregunta que suelo formular a otras personas a las que entrevisto, ¿no? Y es que en estos tiempos de crisis que estamos viviendo, ¿no? De crisis climática, crisis económica, crisis de valores, o sea, en estos tiempos de tanta incertidumbre, en los que no estamos preparados, ¿no? ¿Cuál crees que es el gran aprendizaje que nos toca hacer a las personas? Yo creo que el gran aprendizaje viene por volver a nosotros, por volver a nuestros valores, por volver a quienes somos,
por volver a grandes valores, como te decía antes, ¿no? Cuando me preguntaban los 7 pasos de la fuerza interior, ¿no? Como el servicio, el agradecimiento, porque estar en valores como estos, que además son universales, y que cada vez hay más personas que queremos poner en acción en la vida, es lo que nos va a permitir que estar en un mundo más solidario, ¿no? Yo, cuando abrí Viventi, yo venía del mundo del periodismo. Yo durante 15 años estuve trabajando como periodista y al yo hacer mi propio proceso de autoconocimiento, sobre todo a través del programa SA de Claudia Naranjo, yo ahí me di cuenta de que no había congruencia entre mis valores, entre quien yo era y lo que estaba poniendo en acción en la vida. Entonces aquí fue donde vino la idea de crear Viventi, que significa Vive en ti, y sobre todo con la misión de crear conciencia, ¿no? Porque me di cuenta, viniendo de un mundo con tan poca conciencia como el mundo de los medios de comunicación, el mundo de la política en el que yo estaba, ¿no? Que lo que hacía falta era crear conciencia, y la conciencia se crea a través del autoconocimiento, del conocernos, y me viene también de la hermandad, porque el que haya muchas personas que estemos en lo mismo, lo que crea es una sensación de hermandad y de avance compartido y sostenido también, y sostenible. Así es. Ahora mismo el mundo de la política, de los medios de comunicación, son mundos ahora mismo muy neuróticos. Pueden llegar a enfermarte. ¿No? Y llega mucho eso, ¿no? De parar y, oye, hacer ese viaje interior para de alguna manera, pues, conectar con la salud también, ¿no? Al fin y al cabo se trata de esto, creo yo. Sí, con la salud, con la parte saludable también que hay en cada uno de nosotros. Claro. Y esto, cuanto más personas estemos en la salud, un mundo más saludable también habrá y será, ¿no? Todo pasa por nosotros mismos ahora mismo, por ese viaje interior. Todas las respuestas llegan ahí mismo. Así es. Así es. Sí, sí. Oye, Leonor, ya está. Ya hemos agotado las preguntas del guión. Que, pues, para mí ha sido muy claro, ¿no? Muy concreto, muy conciso y muy revelador, ¿no? Y darte las gracias por ese ratito de conversación. Para mí ha sido un placer escucharte y me llega de ti mucha coherencia, si me permites. Muchas gracias. Paz, mucha coherencia y mucha pasión por lo que haces. Sí, yo la verdad que me considero una persona bastante apasionada y bueno, me gusta también transmitir esta pasión porque, bueno, creo que este mundo en el que estamos es un mundo apasionante y bueno, me alegra que me digas eso. Y darte también a ti las gracias por contar conmigo, por contar con Viventi. Ha sido un placer este ratito que hemos echado. Lo digo desde el corazón. Bueno, nada, recordaros que podéis encontrar a Leonor, en el proyecto de Leonor, en sus dos webs. Uno es leonorcabrera.com y el otro es su escuela, ¿no? En viventi.com. Y recordaros que si estáis por la zona de Andalucía, Málaga, pues ahí está su escuela. Tanto si queréis realizar un proceso de coaching con ella, como si queréis formaros en su escuela. Estamos justo en Benalmádena, que es un pueblecito que está a 25 kilómetros de Málaga y bueno, y la web es viventi.es, el dominio.com. Disculpa. Me he equivocado. El .com lo tenían pillado ya cuando fuimos a... Lo tenían pillado. Bueno. Así que podéis encontrarnos en Viventi. Las dos con Viventi.es. V y con latina, viendo de Viventi, viventi.es. Vale. Ahora cuando edite el vídeo, pues lo voy a poner aquí abajo. Bueno, pues un abrazo tremendo y nos vamos viendo por aquí. Bueno, saludito.
Gracias.